Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Disculpad por estos 5 minutinos de retraso, pero es que vamos a hablar de periodismo y ya sabéis que el periodismo siempre está vinculado un poco a las prisas, por un lado, y al sueño, por otra. Los tres, bueno, no sé Camilo, pero por lo menos esta parte de la mesa tenemos un poco de déficit de sueño por culpa de la profesión, así que deberéis disculparnos si se nos trastabilla alguna letra. Tenemos con nosotros a Camilo Franco, orensano, escritor, periodista, y al obetense, bien conocido ya en esta Semana Negra, Diego Díaz, historiador y también periodista. Ahora se me oye mejor, ¿eh? Bueno, los dos, como sabéis, están al frente de sendos proyectos de periodismo en la periferia que merece la pena destacar e introducir un poquitín, aunque luego ellos vayan contándonos más cosas acerca de sus proyectos. Vamos a comenzar por el más conocido en estos lares, en Asturias, que es el que lleva Diego como director, Nortes, un medio de comunicación digital que se define como centrado en la periferia de esta Asturias, porque ya lleva tantos años anunciándose, ¿no?, como, pues no sé, el refugio climático de los capitalinos, con un monasterio muy guapo que está a solamente 5 horas de Madrid, y que además pues es un plato de cine estupendo para las grandes plataformas. Por su parte, Camilo Franco, a mi derecha, representa a Luces, que es la revista gallega que reivindica un periodismo en tiempos de burocracia. Ambos, el uno y el otro, participan en innumerables plataformas de defensa de lo cultural y de lo patrimonial. Camilo en Culturgal, que reivindica una acción cultural en Galicia, y Diego, bueno, pues qué decir, está en innumerables e incontables frentes, desde, por ejemplo, la vindicación del antiguo obetense a la lucha contra el capital, que diría, ¿veis la falta de sueño? No me acuerdo el nombre de la bruja. que diría la bruja Beria, contra la lucha contra el capital de la fábrica de gas obetense. Tenemos mucho de lo que hablar y poco tiempo, tenemos 1 hora escasa y la verdad es que el meollo es importante, ¿no? Porque partimos de un hecho histórico, de una injusticia histórica. No sé si fue primero el franquismo, si fue primero el clasismo o ambas cosas a la vez, lo que devinieron en definir a estas tierras, a Galicia, a Asturias, etcétera, como las provincias, eso de ser de provincias, ¿no? Y aquí suele escucharse mucho, sobre todo cuando uno se lanza a la aventura laboral, eso de que Asturias se me queda pequeña, Galicia se me queda pequeña, ¿no? Se interpreta casi como un hecho trágico el quedarse aquí trabajando, lo cual debería ser el lujo, ¿no? La emigración forzada laboral a Madrid o a Barcelona se interpreta como un éxito profesional. Y contra eso que está tan imbricado aún hoy en nuestra sociedad, ¿por qué vosotros, Camilo, Diego, decidís hace años esta locura de apostar por las periferias? Hola, buenas tardes, gracias por escucharme. Como periodista en excedencia, primero tendría que empezar por los desmentidos. Es que yo no... Luces es una revista de aquella manera, que decimos en Galicia, y yo no puedo hablar por el total de Luces. Bueno, y en realidad, si hablamos de periferias, ahora yo sí que soy la periferia del periodismo, porque yo trabajé 35 años en el mismo periódico, un periódico de derechas, por supuesto, y hubo un momento en que tuvimos un desacuerdo que no fue político, que fue económico, y la forma más amable de decirlo es que el periodismo me abandonó. Y ahora me siento mucho más lejos del periodismo, en parte porque creo que hay menos periodismo ahora, a pesar de ser el momento más necesario del periodismo, y porque yo creo que trabajando en Galicia durante 30 años, en realidad yo solo me sentía en la periferia si me hubiera gustado trabajar en el Grupo Prisa.
que no era mi objetivo en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que me sentía trabajando en el centro de mi país, aunque no en el centro de la posibilidad de hacer periodismo dentro del periódico con el que yo trabajaba, ¿no? Que, como todos sabéis, el periodismo no se hace con periodistas, se hace con dinero que paga a los periodistas que hacen el periodismo. Y en ese lado yo sí que me sentí mucho en la periferia porque estaba muy mal pagado. Yo creo que al periodismo, solo es un apunte, para que luego comentéis en la cena y no habléis siempre de Trump o de Oliver Lache. Yo creo que al periodismo le pasó un poco lo que al pequeño comercio y lo que al comercio local, ¿no? Que es, primero nos vendieron una idea de que, bueno, os vamos a hacer algo más barato, ¿no? Y entonces vais a abandonar el centro de las ciudades y cogéis vuestro coche para ir a buscar la información al extrarradio. Y una vez que todos nos pusimos, se llamen webs o se llamen redes, una vez que nosotros nos pusimos a leer fuera de los medios de comunicación convencionales, ahora descubrimos que las grandes cadenas de tiendas vuelven a abrir tiendas en el centro. Y tú, a la conclusión a la que llegas es, bueno, primero hicieron el descampado y ahora lo ocuparon. Con la información pasó algo muy parecido, que primero nos quitaron de los medios. Y ojo, los medios también tuvieron la culpa, en el sentido de que tampoco hicieron su trabajo como era debido. Por ejemplo, me despidieron, ¿no? O sea, eso no es hacer bien el trabajo, despedirme a mí. Bueno, el caso es que una vez que gente inteligente en los años 2008, por ahí, la última vez que yo estuve en la Semana Negra aproximadamente, empezó a decir, bueno, yo ya no sigo los medios de información, yo ya me entero por las redes. A partir de ese momento nos teníamos que dar por entregados, es decir, ya no. Y ahora que las redes, como las grandes superficies, demostraron cuál es su último objetivo, que es hacer dinero y extender la operativa política que les permita hacer más dinero, ahora no tenemos casi marcha atrás. Ya ni los medios que se llamaban serios supieron qué hacer cuando llegaron las webs, y ahora una de las cosas más... Bueno, hay dos cosas tristes, muy tristes en la información actual. ¿Queréis que os la cuente ahora o lo dejo para el segundo capítulo? Ahora, tiene que hablar el resto. A ver, una cosa muy importante, es que los gallegos tenemos fama de callados, pero es una puta mentira. Ni somos sentimentales ni callados. Y os voy a dar dos pistas, a ver si recordáis 3 personas de la vida pública cuyo apellido empiece por F, gallegos, y a ver si hay alguno de esos 3 que sean sensibles o sentimentales. Y vale el mío. Bueno, ¿qué os iba a contar ahora? Esta idea de cuáles son las cosas malas del periodismo en la actualidad. La primera, cualquier crónica en la que un periodista diga, y es que en este momento, o sea, todos los que hablan en castellano diciendo, y es que, tachaos, ¿no? No se puede decir y es que en castellano, ¿no? Ni en ningún otro idioma realmente. Y la segunda parte que me molesta mucho y que tiene mucho más que ver con lo que estábamos hablando es ¿por qué el periodismo profesional utiliza Twitter como fuente? Esto viene pasando desde hace 12 años, 10 años, no sé, que de repente dice, fulanito dice en el Twitter que, ¿no? Esto lo hace un profesional del periodismo. Y cuando tú estás escuchando la tele o leyendo un periódico serio, entendáis lo que entendáis por periódico serio, y alguien dice, fulanito dice en el Twitter que, ¿cuál es vuestra primera reacción? Ir a Twitter. Luego lo que tú estás haciendo es invitando a la gente a que compre en otra tienda.
en una tienda en la que además no hay posibilidad de réplica, en la que el tío te va a decir su versión de las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué dice Cristiano Ronaldo del partido? Pues que le fue bien, ¿no? ¿O qué dice del ascenso del Sporting Gijón? ¿Ascendió? No. Eso sí que es periferia. Bueno, el caso es que el periodismo, sorprendido en parte por la cuestión de cómo se financiaba cuando aparecieron las webs y sin confianza ninguna en sí mismo, no se decidió a cobrar en el primer golpe. Y una vez que la gente, por lógica, llegó al servicio gratuito, luego era muy difícil reconducir eso hacia una manera en que las empresas, aceptando la idea de las empresas, pudieran dar marcha atrás. Y luego lo que te decían las empresas es que no podemos pagar periodistas. Digo, entonces, ¿para qué estáis? No era en interés mío directo, que lógicamente, pero en esa trampa están ahora los medios, los medios serios, de no saber qué hacer para financiar el trabajo de los que tienen que hacer periodismo. Y creedme que no se puede hacer periodismo sin profesionales del periodismo, ¿no? Y ser periodista es muy parecido a ser entrenador de fútbol, ¿no? Todos tenemos una opinión sobre el fútbol, o sea, yo no distingo un defensa de un carrilero, en realidad, pero si queréis ahora una discusión sobre el Madrid de Xavi Alonso, os la doy. Solo tengo que leer el Marca 5 minutos. Y discrepar, esto es muy importante. Entonces, la idea de que los periódicos dejaron de hacer periodismo y la sociedad económica, o sea, el capitalismo, es que a veces hasta me fastidia llamarle así, empujó en la otra dirección y los medios no supieron qué hacer, porque lo único que tendrían que hacer es lo que te aconsejan los médicos, ¿no? Cuando estás enfermo, los médicos no te aconsejan empeorar la enfermedad, te aconsejan curarla, ¿no? En cambio, los periódicos lo que hicieron fue lo contrario, fue empeorar la situación diciendo, bueno, de momento lo damos todo gratis y luego ya se verá. Y lo que ya se vio es que Twitter y Facebook e Instagram tomaron el camino que era previsible en aquel momento. No estaban ahí para hacernos la vida más fácil. Bueno, creo que casi todos los que estáis aquí, aunque no seáis boomers de todo, recordáis aquel momento en el que la intelectualidad más inocente dijo, ¡buah! La web, esto es la hostia, esto es la libertad. Yo voy a poder publicar lo que yo quiera en la web y esto lo va a leer todo el mundo, ¿no? Desde aquel día que nos dijeron que una mujer quedó embarazada sin follar previamente, esta fue la segunda mentira más grande de la historia. Esto va a ser la libertad y aquí va a publicar todo Dios y todo Dios nos va a leer, ¿no? ¿Dónde estamos 15 años después? Pues en un sitio mucho peor. Y ya paro aquí, porque estoy pareciendo un predicador evangelista. Cualquier idea desde hace 50 años para acá, que venga precedida de esto lo vamos a hacer en nombre de la libertad, salir corriendo en la otra dirección, por favor. Porque ya no, o sea, hasta ahora nos engañaban y era culpa de ellos. Ahora nos engañan y es culpa nuestra. No. ¿No estáis de acuerdo? Bueno, me largo. O sea, ya paro aquí. Igual me extendí. La idea del periodismo, en el fondo, es la idea de que alguien tiene que contarte algo profesionalmente. Si lo hace mal, le damos unas hostias. Si lo hace bien, pagamos la suscripción. Es fácil, ¿no? Pues no estamos en ese camino. Y para mí la periferia del periodismo, de verdad, es no hacerlo. Gracias, gracias. Diego, en Nortes ni dais la noticia sobre el último Zasca, ni tampoco decís si es que, y además pagan bien. Está prohibido dicho. Cada uno tiene sus manías. Yo, cuando hay un artículo en el que pone dicha, también lo
Lo tacho como editor. No, yo creo que, o sea, creo que es un momento muy bueno para el tipo de periodismo que hacemos nosotros y para este tipo de medios. O sea, creo que yo recuerdo, no sé, cómo era el mundo cuando lo más progresista que podías leer era El País. O sea, me acuerdo cuando lo más a la izquierda que uno podía leer en los medios de comunicación en España era la columna de los lunes de Vázquez Montalbán. O sea, no idealizo para nada ese mundo. O sea, creo que o de Paco Umbral. O de Paco Umbral, o sea, creo que una de las cosas buenas que trajo la combinación de Internet, crisis de 2008 y politización muy fuerte de la sociedad en torno al 15 y al post-15M fue la eclosión de un montón de medios de comunicación que eran totalmente impensables, inimaginables hace unos años. ¿Son medios precarios? Por supuesto. ¿Son medios en los que se cobra mal? Por supuesto. ¿Son medios que siempre vamos a estar un poco a la penúltima, caminando en el alambre? Por supuesto. Pero contad todos los que hay y que mal que bien se mantienen, ¿no? O sea, esta primavera el Salto da una exclusiva que es la de la presencia de un fondo de inversión ligado a la colonización de Cisjordania, que ese fondo de inversión está en los principales, o sea, es el accionista de los principales festivales de ese país, y esa noticia de un medio pequeño que tiene solamente 20 trabajadores, que era un medio que era hace unos años imposible que una noticia de ese medio abriese un telediario, pues resulta que salen los telediarios, todos los medios se tienen que hacer eco, obliga al ministro de Cultura a que se posicione, se genera un debate. Es decir, que creo que las posibilidades tecnológicas son tan grandes. O sea, hay una historia, pues eso, muy quijotesca en los años 80, que es de tratar de montar un periódico de izquierdas a la izquierda del país que se llama Liberación, que dura unos meses, porque es que en los años 80 montar un periódico era una cosa complicadísima, que exigía rotativas, exigía distribución en los kioscos, tenías que tener, pues, para empezar, gente que transcribiese, taquígrafos y taquígrafas sobre todo, que transcribiesen las noticias. O sea, la inversión para montar un medio en los años 80 era enorme. O sea, solamente en el País Vasco hay el suficiente tejido social como para, desde posiciones de izquierdas, haber montado un periódico que estaba todos los días en los kioscos. En el resto de España eso era imposible. Sobrevivió alguna revista, pero prácticamente todo el mapa mediático estaba muchísimo más controlado. Yo creo que a partir de eso, de 2008, 2011, pues hay una eclosión, pues eso, El Salto, La Marea, Público, El Diario.es, más luego todos los que tratamos de hacer ese tipo de periodismo desde las periferias, que era absolutamente impensable, ¿no? O sea, un medio como Nortes hace una década era absolutamente impensable, entre otras cosas porque la gente tampoco tenía la costumbre de pagar, y ahora mismo estamos en una sociedad que es mucho más participativa a la hora de crowdfundings, suscripciones. O sea, la gente entiende muchísimo más que tener una sociedad civil fuerte también cuesta dinero y que hay que poner el huevo. Entonces yo creo que vamos a estar siempre caminando en la cuerda floja, pero que hay un hueco para, bueno, pues para medios, pues nosotros que somos un medio muy, muy humilde, pues que somos capaces de lanzar exclusivas sobre, por ejemplo, el accidente de Zarreu, que logran marcar agenda política, obligar a otros medios a pronunciarse. O sea, hay unas posibilidades inmensas y, bueno, pues la cosa es que tratemos de explorarlas. La cuestión, Diego, que comentabas acerca de que la gente ahora sí que está dispuesta a pagar, es cuánta es esa gente y si eso
que están dispuestos a pagar durante no sabemos cuánto tiempo, pues da para que pueda haber unas buenas condiciones. Los grandes medios, como sabéis, lo tienen muy claro. Lo primero que hacen es ahorrar en trabajadores y reducir todo contenido, que yo creo que aquí quizás el periodismo de periferia se pueda aprovechar del todo, el contenido de proximidad que, por otra parte, yo creo que el lector, que la lectora reclaman. ¿Cómo veis esta posibilidad? Es decir, ante el decaimiento de los grandes medios, de los medios, digamos, tradicionales, ¿el periodismo de periferia puede ofrecer algo que le diga al lector, que le diga a la lectora que tiene que seguir pagando pues ese eurín que pagaba antes por el periódico? A ver, desde mi punto de vista, es que la idea de periferia es políticamente confusa para mí, en el sentido de ¿qué se perdió con el periodismo de papel o con el periodismo de pequeñas emisoras? Lo primero que se perdió es la información local. La información local, que yo recuerde, cuando yo era profesional de esto, estaba muy mal vista dentro de la profesión, porque era lo último a lo que quería. Había dos secciones que prácticamente tenían mala prensa, que era local y cultura, y yo pasé por las dos. Es decir, soy tonto de nacimiento y fui, en vez de escoger deportes o economía, que es donde se hacía bien y te hacías carrera, escogí las peores, porque yo nací para fracasar, como Bruce Springsteen. Y entonces la idea pasó un poco como con la seguridad social. Hoy estoy como obsesionado de hacer comparaciones con la sociedad, pero es que el periodismo y la sociedad es la misma cosa. Y entonces, primero pusieron a caldo al periodismo local, porque se ocupaba de las farolas, de los contenedores, de los baches, de la farmacia que abría, del comercio que cerraba, y eso en realidad no era periodismo. Periodismo era contar qué hacían los grandes prohombres en el Senado, que cerraban farmacias y esas cosas, ¿no? Y a veces clubs, vamos a llamarle así. Y entonces, claro, eso tenía tan mala prensa que nadie quería dedicarse a eso. Y sin embargo, ese periodismo estaba basado en un principio de cercanía, que cuando te equivocabas en una crónica, en cuanto entrabas al bar al que ibas todos los días, un amable lector te decía: Camilo, pero esto que comentaste ayer no es verdad. Y yo tenía que decir: perdona, no era un comentario, era una información. Los hechos estaban contrastados. Y ahí se ejercía ya una pedagogía del periodismo. Pero como esto, a pesar de lo que vosotros creáis, esto es lo más caro de hacer. Porque necesitas estar en los... O sea, necesitas bajar a la Alameda, necesitas escuchar. Y entonces los periódicos empezaron a cortar por ese lado. De hecho, pues hace 25 años, un periódico que ahora tiene capital en La Voz de Asturias y que curiosamente se llama La Voz de Galicia, hizo una expansión económica y periodística a base de abrir delegaciones en ciudades, ¿no?, para asegurarse el negocio local de la publicidad. Todo eso desapareció, y al desaparecer eso se perdió una cierta idea de... No era una idea de hacer periodismo, porque casi siempre... yo creo que el periodismo es una profesión que tiene ciertos visos de narcisismo y a veces enfocamos el análisis siempre desde cómo se hace y nunca desde cómo se lee. Y el periodismo de local, es decir, el periodismo que se ocupa de las cosas que pasan en Gijón, y vosotros presumís de que Gijón es una gran ciudad, pero bueno, es más grande Chicago, y ese periodismo obligaba a una manera de leer que era más inmediata, más próxima y que no podía equivocarse. Es decir, que tenía que hacer sus numeritos porque si no el señor que te ponía el café se disgustaba contigo, y esto es muy importante para la práctica periodística. Pero todo eso desapareció y ese espacio, vamos a decirlo así de manera a la gallega, está a monte, ¿no? Porque es difícil de mantener, salvo iniciativas de periódicos digitales que tienen comarcas como espacio de operación, pero claro, son espacios en los que hay que trabajar 24 horas para mantener a flote esa idea, porque yo supongo que
entre los tópicos sobre los gallegos, uno de ellos es la tacañería, ¿no? Los asturianos sois generosos, a Dios bendito, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No sabéis? ¿Sois generosos o no? Sí. Eso, sí, pagas tú. Vale. Voy a cenar allí cerca del hotel. No, quiero decir, yo veo a la sociedad, salvo a la sociedad militante, a la preocupada, la veo como muy decidida a no cotizar. Y lo entiendo, porque al final, joder, estamos muy apurados por tantas cosas que hay que pagar. Y sobre todo la gente, y digo la gente normal, no la gente que monta partidos políticos, ni aquella que está concienciada, ni la que leyó por partes a Marx y a Engels, ni al otro autor italiano que fue tan famoso con la horizontalidad. Yo la veo como a mucha distancia, y sobre todo lo que yo veo es yo no veo el argumentario para convencerlos de que la información es más valiosa que el pan Bimbo, ¿no? Que es más importante saber lo que está pasando que el pan sea bueno o malo. Pero ahora mismo, que estamos en el otro lado de la ola, o sea, estamos en la resaca, me parece que justo cuando... Porque hay un argumento más, y ya me callo para siempre, que es el problema del periodismo no es solo publicar las noticias, es convencer a un gran número de gente de que esas noticias valen la pena. Porque yo creo que el problema ahora, en Asturias, en Galicia, en Extremadura y, si me apuráis, hasta en Lisboa, es el periodismo no está consiguiendo convencer a la gente de que vamos en la dirección equivocada y que alguien tiene que girar el volante. Y que solo se puede girar hacia un lado, porque hacia el otro lado ya gira el coche solo, ¿no? Por decirlo amablemente, como somos los gallegos, ¿no? Por decirlo sin meternos con nadie y por no utilizar ninguna de las 3 Fs de los famosos 3 gallegos. Entonces, yo creo que el periodismo sí responde a determinadas necesidades, pero lo que no está suscitando ahora, y fijaros en la comparación con el resto de la sociedad, lo que no está suscitando ahora es la unanimidad de vida. Y esto, y lamento decirlo así, es que en cierto modo el periodismo, y yo creo que es un peligro para el periodismo y tiene mala solución, está muy dividido en lo que tiene que contar, a pesar de que este era el momento de poner a funcionar el discurso del sentido común. Antes de que alguien diga el sentido común es el que tengo yo, y nos adentremos un poco más en el año 74, o algo así, porque yo era muy niño de aquella, ¿no? De aquella lo decimos en gallego, contaminado del castellano ese. Bueno, entonces yo creo que para mí el peligro, en realidad el peligro por la parte de arriba, no es que hoy casi un lector preocupado tenga que buscar dónde enterarse, sino que no estamos consiguiendo despertar la corriente de discurso que en otro tiempo hubo, aunque fuera en el grupo Prisa, ¿no? Es decir, es que te podías sentir representado o no, podías discutir, y yo leía a Vázquez Montalbán y hasta lo entrevisté una vez, ¿no? Es mi top. Por arriba, Vázquez Montalbán. Por abajo, el alcalde de Leiro, que es un sitio de Ourense. Entonces, para mí la idea es esa. Si el periodismo sirve, y yo nunca fui un periodista de raza, ni un periodista comprometido, ni un periodista especialmente motivado en... yo quiero ser Hemingway, ni tonterías de ese estilo, pero sí que me parece que al periodismo en su conjunto, como a la sociedad en su conjunto, y no me refiero ahora a la portuguesa, ni especialmente a la gallega, creo que falta esa idea de convencer en determinadas unanimidades. No quiero llamarle consenso, porque es una palabra marcada. Y tendría muchas más cosas que decir, pero no podéis avisar en casa de que no vais a cenar.
Bueno, no te preocupes, Camilo, no os preocupéis, que todavía nos quedan 25 minutos largos para poder seguir disfrutando de ellos. Diego, tú pareces mucho más optimista y esto que vienes de un periódico como es Nortes, que no tiene sección de deportes, con lo cual esa parte fácil de conseguir el dinero no la tenéis. O sea, optimista, yo lo que siempre busco es las brechas y las potencialidades. Y sobre todo no tengo ninguna añoranza del pasado. O sea, la Nueva España era una herramienta de propaganda en los 80, en los 90 y en 2025. Si acaso incluso ahora es todavía más cerrada una herramienta de propaganda, pero siempre lo fue. Y eso nos deja una cantidad de huecos y de espacios enormes. O sea, la noticia más leída de este mes, sabéis que subió el Oviedo a Primera División, ¿no? Supongo que habrá llegado por aquí la noticia. Bueno, pues al alcalde de la ciudad, con la plaza del ayuntamiento lleno, se le recibió con una pitada. Bueno, la pitada fue lo más suave con la que se recibió a Cantelli cuando se atrevió a asomarse al balcón de la afición del equipo que había tratado de destruir, ¿no? Vale, pues esto no salió en ningún medio. O sea, esa pitada no salió en ningún medio. Los únicos que lo sacamos fuimos nosotros. Es la noticia más leída del mes. O sea, es que lo que hay enfrente es muchas veces tan burdo, está tan controlado, está tan sesgado, es tan patológicamente miedoso a ofender a sus anunciantes, que el campo que tenemos nosotros por delante es increíble. O sea, otra cosa es que nosotros lo que no nos podemos plantear es que vamos a tener un medio de 100 personas que tenga capacidad para contártelo todo. No, el lector va a seguir yendo a la Nueva España o al Comercio a enterarse de quiénes son los artistas que vienen a tocar a la Semana Grande, o que se cayó algo en el barrio de Contrueces, pero luego hay todo un campo que nosotros nos dejan despejados precisamente por lo burdos que son y por lo entregados que están, que nos dejan un espacio enorme. Y eso no lo teníamos hace años. O sea, hace años lo que teníamos eran unos consensos y unas unanimidades increíbles. Yo entiendo que los periodistas que vivisteis un tiempo en el que vuestras condiciones laborales eran muchísimo mejores, porque en eso sí que hubo un deterioro enorme de las condiciones laborales, yo entiendo que haya una cierta nostalgia de lo que podía ser, bueno, pues que la gente tenía que trabajar, podía dedicar más tiempo a hacer sus artículos, trabajaba en muchas mejores condiciones laborales, los sueldos estaban mejor, las condiciones laborales estaban mejor. Pero en lo que tiene que ver con las líneas editoriales, yo creo que no hay grandes cambios. O sea, que las líneas editoriales de los medios locales son hipercontroladas por los ayuntamientos, las comunidades, las diputaciones y determinadas oligarquías locales, ¿no? Camilo, te concedo el derecho a réplica después de este discurso de matar al padre que acaba de hacer Diego. Bueno, perdona, mi hija está ahí y tiene que volver conmigo para Galicia, que no podemos matar al padre ahora mismo. Vamos a esperar a que lleguemos a Santiago de Compostela. Y la segunda parte, que yo entiendo, que yo soy un señor mayor y que ganaba más antes y tal, pero yo en realidad no tengo ninguna melancolía sobre el pasado, porque yo trabajé 30 años en una redacción y en esa redacción pasaban cosas como en todas las redacciones. Y yo recuerdo, y perdonadme el dato biográfico, en que yo llegué a publicar un artículo de opinión en contra de del editorial del periódico sobre cuestiones de la identidad del país y por qué el periódico en el que yo trabajaba no era más nacionalista o por qué no utilizaba más el gallego. Y me mandaban faxes, mira si soy viejo y antiguo, me mandaban faxes y cuando después apareció el correo me mandaban correos y yo aguantaba en la seguridad de que todo el periódico no era igual. Y la sección de cultura pues era más roja que la sección de economía, que obviamente era neoliberal, porque si no, no te mandaban allí.
No van a mandar a alguien de la economía planificada a hacer información del Banco Santander, digo yo, o del Pastor, que ya no existe, o de Caixa Galicia, que tampoco existe. Bueno, quiero decir que había muchos obituarios que hacer en la sección de economía. Lo que quiero decir es que si hay alguna melancolía que yo tenga es la del futuro. Y que es verdad que nosotros teníamos un sistema que con defectos podía establecer determinados consensos. Aunque lo importante de los consensos no es lo que ganamos, ¿no?, sino lo que sacrificamos, ¿no? Lo importante de una negociación no es lo que ganas tú, porque si no, no vas a la negociación. Lo importante de la negociación es aceptar lo que sacrificas para que la cosa, digamos, quede tolerable para todos. Lo otro no es una negociación. Entonces, en esos casos creo que había. El problema, para mí, no es tanto que la gente hoy no pueda decir lo que piense. ¿Vosotros podéis decir lo que pensáis? Sí, no sabéis. O sea, vosotros en realidad votáis como los gallegos, ¿no? Que se callan y luego votan al PP. No, en Gijón no sois así. O por lo menos la fama no es esa. Bueno, el asunto es, lo que me preocupa a mí del periodismo ahora es si el periodismo era una pata esencial de la democracia y de la sociedad, aunque sea una sociedad burguesa y liberal, dame igual. ¿Qué pasa cuando el periodismo que consigue unanimidades es el otro? ¿No? El periodismo que consigue determinado grado de movilización no es el que está basado en la verdad, sino el que está basado en la mentira. ¿Y cómo y de qué manera se enfrenta una sociedad y los lectores de esa sociedad, no los periodistas de esa sociedad, cómo se enfrenta al hecho de que por el otro lado, y voy a hacer una alusión fea, está creciendo la marea, ¿no? Mientras que el dique, y ya estoy hablando a la defensiva, se construye con piezas muy pequeñas. Y este es el problema que cualquier persona puede decir, joder, Camilo, en realidad estás hablando del problema de la izquierda española. Y yo qué sé de España, ni si no estoy muy seguro de que exista. Entonces, la idea para mí no es tanto que no haya periodismo que se haga hoy bueno. Joder, incluso hay periódicos malos que tienen buenos periodistas, ¿no? Y a veces leo críticas literarias en periódicos de derechas y digo, bah, pues ni tan mal, ¿no? O sea, pues joder, pusieron mal a Javier Cercas, algo de democracia hay en este país, ¿no? O le dieron brasa a Oliver Laxe, coño, pues este país aún está vivo, digo yo. Bueno, entonces, no es eso tanto lo que me preocupa como cuál es la respuesta de conjunto, porque al final una sociedad es un conjunto. Quiero decir, aquí no existe el Capitán América en España, ¿no? Porque no se llamaría Capitán España y estaría en Vox, claro, lógicamente. Hay una secuencia lógica de situaciones. Y entonces, para mí, la idea no es que el periodismo haya fallado. Los periódicos fallaron claramente, eso lo tengo claro, por su operativa, por su manera de vender los anuncios, por poner siempre a los que peor escribían en los mejores sitios, por creer que escribir bien era un defecto. Esto, en los periódicos en los que yo trabajé, acabó pasando que el que escribía bien, pues... O sea, otro dato biográfico, al final me vais a conocer mejor que mi hija. Yo tuve un director que tenía razón, o sea, que yo no puedo contradecir a un director, que me dijo, oye, Camilo, escribe sujeto, verbo y predicado, y déjate del resto. Así que yo ya estoy retratado, ¿no? Él también, él llegó a ser director del ABC, poca broma, y ahora está en Prensa Católica o algo así. Quiero decir que entre los dos mi carrera sigue siendo más coherente, a pesar de que me ha apellido Franco. Entonces yo creo que el problema para el periodismo, en el fondo, es el mismo problema de la sociedad. ¿Cómo el periodismo consigue, el ejercicio del periodismo en realidad, consigue la movilización suficiente para explicar que, aunque sea naif, estamos del lado correcto, ¿no? Aunque sea del lado, aunque tengamos que aceptar que es naif y que hay algo que nuestra mala hostia natural nos dice, a ver,
pero hay que escoger, ¿no? A qué barca te subes, ¿no? Y hay que remar una vez que te subes. Y eso es lo que me preocupa. Y en absoluto es una preocupación nostálgica, ¿no? Porque no, soy más guapo ahora que con 45. Creo que es muy definitorio y muy ilustrativo esta anécdota que acaba de contar Camilo, que, bueno, pues que se pueda llegar a director del ABC con sujeto, verbo y predicado, porque así es más fácil de entender para el lector, es decir, considerando al lector como tonto. Una cosa, Diego, que no hacéis en Nortes, aparte de permitir a vuestros escribientes añadir más elementos a la frase, es tener miedo a la longitud de los artículos, que los artículos puedan ser largos, que puedan ser reflexivos, que tarden en leerse, que es una cosa que, como comentaba Camilo antes, por esa obsesión de los medios tradicionales en parecerse cada vez más a Twitter, a Facebook, a las redes sociales que jamás van a poder imitar y que es una pescadilla que se muerde la cola, bueno, pues frente a eso vosotros valoráis la pausa, la calma y la reflexión. A ver, yo creo que el periódico, para que funcione bien, o sea, tiene que tener como ofrecerte variedad, ¿no? Y diversidad. O sea, que yo creo que no todo tiene que ser artículos de reflexión, opinión en profundidad, porque si no, entonces te sale como una revista muy para intelectuales, y yo tampoco ese es el objetivo. O sea, yo quiero que sea un medio popular y que sea un medio que lo lea mucha gente y que no haga falta para leerlo tener un gran nivel cultural, o a veces destinarle mucho tiempo o tener mucho interés por las cosas. O sea, que a veces a mí me puede interesar, por ejemplo, qué consistió el apagón este famoso que tuvimos, pero a lo mejor no quiero estar 15 minutos leyendo una explicación súper detallada sobre el sistema eléctrico. O sea, que yo creo que hay que tener pues una pluralidad de capas, que yo creo que los medios que funcionan bien, en parte es porque tienen eso, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, como digo una cosa, digo la otra. O sea, la Nueva España, siempre en las reuniones de Nortes, yo siempre lo pongo como el modelo, o sea, porque me parece que es un periódico que puede leer gente con diferentes niveles culturales, diferentes niveles de interés por las noticias. O sea, que tienes que tener un poco de todo. Pero es verdad que luego hay un tipo de artículo que te lo facilita mucho, nuevamente, lo digital. O sea, que creo que es nuevamente una de las cosas interesantes que tiene lo digital, que es ese artículo de larga duración, ¿no? Por ejemplo, nosotros las entrevistas que hace Pablo Batalla son entrevistas larguísimas, algunas a lo mejor de una duración de 30 minutos la lectura, y que sorprendentemente tiene muchos lectores, porque todos somos ese lector, ¿no? O sea, unas veces eres el lector que quiere leer algo rápido y enterarte, porque aparte la noticia a veces no da para más, pinchas y en 30 segundos lo liquidas, y otras veces quieres profundizar. Entonces yo creo que un periódico es como un restaurante, ¿no? Donde tienes que ofrecer pues una carta variada, ¿no? Con platos más ligeros y también con platos más contundentes. Nos quedan ahora sí únicamente 10 minutos para terminar este debate. Y yo quería plantearos, ya hablamos del tema económico, del tema de las dificultades que se podía encontrar el periodismo de hoy, que se está encontrando efectivamente, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo de eso, aparte de la reducción de personal en los periódicos tradicionales, bueno, pues es uno bastante claro, que tiene sus beneficios y sus perjuicios, como es la desaparición del papel. Sabéis que mismamente, por ejemplo, en este espacio a quemarropa que tenemos ahí, pues varias portadas del periódico oficial de la Semana Negra, ese periódico que se repartía, que era un símbolo de la Semana Negra, esos repartidores repartiendo el periódico en papel, ahora únicamente se publica digitalmente, y además, ¿no? Digitalmente. Pero el periodismo de periferia no únicamente tiene
estas desventajas, estas trabas, por así decirlo. Diego lo sabe bastante bien, él fue miembro también de la redacción de Atlántica 22, una revista que es asediada constantemente por la justicia, lo que hoy llamaríamos un poco el lawfare, ¿no? Que de aquella hace 10 años, 15 años no estaba acuñado ese término. Es decir, que hay una parte de la sociedad que está evidentemente incómoda con ese periodismo de periferia. Ya hablamos de cómo podíamos sobrevivir a la falta de pecunio y cómo podemos sobrevivir por la vía judicial, por la vía de que nos quieran tumbar. Perdón. Vale. Si vamos a hablar de jueces, me gustaría que estuviera mi abogado presente. Es que no sé, yo entre que soy ingenuo y indocumentado en cuestiones legales, es muy difícil hablar de periodismo y jueces porque ellos te dicen a ti lo que tienes que hacer, pero tú no puedes hablar de lo que ellos hacen. Y esto es como jugar con las cartas marcadas, ¿no? Y yo entiendo que un juez tiene que tener una autoridad, pero la autoridad hay que demostrarla, no se puede tener como quien tiene un chinero en casa, ¿no? Y entonces yo creo que hay esa combinación, y en realidad estoy hablando un poco por hablar, porque en el fondo creo que los jueces, lo que sí que estoy viendo es que le hacen muchísimo caso a la prensa, pero es a la prensa equivocada, ¿no? Porque yo veo que hay jueces que se fundamentan en artículos para iniciar un proceso. Entonces digo, bueno, entonces es que la prensa está bien vista entre los jueces, ¿no? Y sabéis el rollo este de la estadística, ¿no? En Gijón no lo sabéis. Si Amancio Ortega y yo entramos en la misma estadística, los dos somos multimillonarios, ¿no? Entonces, si atendemos a cómo usan los jueces la prensa, tendríamos que creer que los jueces confían en la prensa, estadísticamente, ¿no? Y luego creo que, en realidad, como básicamente el trabajo de la prensa, dicho de una manera romántica y no detallada, sería disentir, ¿no? Sería explicar casi siempre el otro lado, aquello que es menos tópico, incluido el trabajo de los jueces, pero ahí sí que te encuentras con que quizás ahora mismo y desde el punto de vista de un periodista, bueno, del periodista que esté de este lado, porque ahora por lo visto los hay, la judicatura es como el último castillo del antiguo régimen, pero ya no me refiero al antiguo régimen de Franco, sino al anterior, y al anterior del anterior, y se está comportando en realidad como si fuera la clase aristocrática del poder, ¿no? Y desde mi punto de vista, el periodismo como el rock and roll tendrían que ser lo contrario a eso. Sería, bueno, vale, usted me cuenta su vida y yo le voy a pedir que me lo confirme. Y le voy a preguntar 2 veces. Y le voy a preguntar una tercera porque como soy medio tonto no me ha quedado claro. Y ahí sí... en ese caso no sé si la prensa es que entiende los mecanismos para enfrentarse a eso, porque en realidad y la prensa, digamos, la prensa establecida tiene sus mecanismos, que es la proximidad y la conservación y el refuerzo de la autoridad, y para la otra gente no sé qué decirte de cómo escapar. Yo creo que tengo en Galicia un piso franco, y el que tenga problemas con la justicia que se venga, ¿no? Y la otra cuestión es hacer bueno, ¿cómo le llamaríamos? Lo que hacía el Domum antes. ¿Sabéis lo que es el Domum? No. Ah, bueno, pues cojo una hucha. Yo estuve en los Salesianos y me tocó esto de recaudar para los hijos y me tocó y saco la huchita y para los que tengan problemas con la justicia, y contratamos a un abogado norteamericano de esos buenos, ¿no? Y lo sacamos. Es un poco naif este plan, ¿eh? Bueno, habría que darle una vueltina, pero ahí está, por lo menos.
Diego, todos tenemos en mente cuando hablamos de este tema esa portada histórica de Atlántica 22 de la Agenda Rosa, que supone un poco el inicio de ese caso Marea, pero también un poco el fin de la revista y de la primera aproximación al periodismo de periferia que tuvo en Asturias. Nos quedan 5 minutinos, no sé si te dará tiempo, pero por lo menos una aproximación aquí. De Atlántica 22, yo creo que un modelo parecido a Luces, Papel. Yo creo que, vamos, muy meritorio. El caso Villa, también se sacaron un montón de cosas ahí. Para mí fue una experiencia de aprendizaje enorme. O sea que no podríamos haber montado Nortes si no fuera por la experiencia de Atlántica. También, yo de la experiencia de Atlántica también saqué algunas enseñanzas de ciertos límites. O sea que creo que la revista en papel es una cosa que a todos nos gusta mucho porque tiene esa parte del objeto físico, pero creo que también tiene sus límites. O sea que al final también es un producto que está muy bien, es un producto sibarita, delicatessen, gourmet, pero a mí cuando montamos Nortes, una idea muy clara era la apuesta muy fuerte por el digital, precisamente con la voluntad de ser un medio mucho más popular. O sea, de no un medio para, pues eso, tenía mucho mérito, que teníamos 800, llegamos casi a 900 suscriptores. Luego es verdad que los contenidos se iban liberando en la web una vez que pasaba un poco el tiempo de haber estado en los kioscos, pero eso también te hacía estar muy desfasado de la actualidad. Y en este caso, o sea, que me gustan también mucho, vamos, Luces me encanta, siempre me quejaba mucho del diseño gráfico de Atlántica 22 y siempre llevaba a las reuniones del consejo, decía, tenemos que hacer como Luces, que tiene unas portadas, tiene un diseño tal, pero yo mi apuesta con Nortes es por un tipo de prensa mucho más popular, de impacto mucho más rápido, tratando de llegar a un montón de gente que nunca se te va a suscribir a una revista en papel. Bueno, pues por esta apuesta por el rock and roll de Diego, cerramos ya esta mesa. Solamente recordaros la importancia de leer la prensa libre, no solamente de leer la prensa libre, también de apoyarla, de leer Nortes, de leer todas estas cabeceras que son tan necesarias. Y por leer, podéis empezar perfectamente esta misma noche por leer A Quemarropa, que es el periódico oficial de la Semana Negra. No nos da mucho margen para meternos en política, hablamos más de literatura, pero bueno, algo sí que vais a poder ver. Claro, por supuesto, por lo digital, que es lo que se lleva ahora en semananegra.org. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.